Amigos, qué gusto saludarlos en esta Semana Santa, que algunos dicen que si es santa, pues no puede ser tan feliz. Pero la verdad es que quienes nos la van a hacer muy infeliz son los candidatos a los distintos puestos de elección popular que van a iniciar su campaña precisamente el Viernes Santo. Estas campañas en las que seguirá la gran guerra sucia que hemos visto, donde habrá 30 millones de spots, en donde veremos que siguen agrediéndose y sobre todo en donde nosotros los ciudadanos solamente somos el daño colateral de quienes luchan por el poder, de quienes solamente quieren obtener el manejo del presupuesto, del manejo de los recursos públicos. Pero la verdad es que lo que hemos aprendido es a creerles todo y a no creerles nada. A creerles todo cuando hablan y critican a sus adversarios. Ahí sí les creemos todo lo malo que dicen de los otros. Y a no creerles nada cuando hablan de las bondades de sí mismos y sobre todo de sus promesas. La verdad es de que no podemos creer ni en quienes hablan de la catástrofe que sería si gana tal o cual candidato, ni tampoco el que sería la gran panacea si gana fulano de tal. La verdad es de que vivimos ya afortunadamente algo que empieza a acercarse a lo que quería Luis Donaldo Colosio, un presidencialismo sujeto a los límites de la constitucionalidad. La verdad es de que ya vivimos un avance en la división de poderes y el poder legislativo y el poder judicial sirven de contrapeso al ejecutivo, donde poco a poco se fortalece un federalismo gracias a la pluralidad que hay en los gobiernos y en los municipios. Estamos viendo que hay órganos autónomos cada vez más importantes, el Banco de México ya lo era, la nueva Fiscalía, el INE, y sobre todo porque vemos que hay fuerzas económicas, los empresarios, los banqueros, los sindicatos, hasta los consumidores, organizaciones de la sociedad civil, una prensa libre, las comunicaciones por internet, un ejército leal y apegado a la ley. En fin, el hecho es de que vamos a tener un presidente que ya no va a ser el gran Tlatoani, que era el señor absoluto, el gran Dios, el señor presidente que todo lo decidía y que nada lo limitaba. Por eso resultan negativos los protagonismos que estamos viendo en los tres candidatos en sus nuevos promocionales. Por ejemplo, Anaya pues ya se da como que es el que seguramente será el gran finalista y ya da por muerto al PRI. Dice, ya se va el PRI, pero la verdad es de que comete un error si cree que ya está muerto, porque ese muerto puede darle un gran susto. También desde luego está mal el señor Meade cuando dice que por su trabajo hay políticos corruptos en la cárcel. La verdad es que quienes están en la cárcel lo están por una decisión del Poder Judicial. Tanto la prisión preventiva o el auto de sujeción a proceso con una situación de prisión preventiva, como la cárcel, o sea, la pena privativa de la libertad por una sentencia, son decisiones del Poder Judicial. El monopolio de la persecución y de la investigación de los delitos es del Ministerio Público. O sea que ni el presidente y mucho menos sus secretarios de despacho tienen la facultad de con su trabajo llevar a alguien a la cárcel. Lo que sí puede suceder es de que por un mal trabajo de una dependencia, en este caso por ejemplo la Secretaría de Hacienda, que en los delitos fiscales y hacendarios, por ejemplo, en la defraudación fiscal, en el lavado de dinero, tiene que haber una querella que tiene que fundarse en una buena investigación hacendaria. Si no hace bien su chamba, bueno, pues eso puede provocar, como de hecho sucede, que la mayoría de quienes cometen estos delitos, defraudación fiscal, lavado de dinero, pues quedan en la impunidad.
Pero de eso a que el señor Meade sea el que con su trabajo llevó a la cárcel, pues esto es una gran mentira. Y desde luego también está mal el señor López Obrador cuando dice que necesita tener una mayoría legislativa. ¿Por qué? Porque de alguna manera López Obrador está entonces ya aceptando que si no tiene esa mayoría legislativa, no va a poder gobernar. Y la realidad es que ninguna posibilidad hay de que un partido en las condiciones en que se va a dar este proceso electoral obtenga la mayoría simple, y desde luego la que es ya incluso constitucionalmente imposible es la de que un partido o una coalición obtenga la mayoría calificada como para poder hacer modificaciones a la Constitución. El señor López Obrador, si gana, tiene que aprender a que tiene que negociar con otras fuerzas políticas, a lograr consensos, a respetar lo que ya está pactado. Esto es, la base fundamental del Estado de Derecho es el pacta sunt servanda. Y sí se puede revisar, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, si hay alguna irregularidad, si hay un acto de corrupción. Pero de eso a no querer reconocer lo que ya está debidamente pactado por el Estado conforme a la ley, pues esto no lo puede hacer. En realidad, el señor López Obrador tiene que aprender que tiene que respetar la Constitución, las leyes y los acuerdos que dan derechos ya a terceros. Que de alguna manera pues tiene que decir, como cuando a Poncio Pilatos le reclamaron haber puesto arriba de la cabeza de la cruz donde se iba a poner a Jesucristo, Jesús, rey de los judíos, y los judíos le reclamaron y dijeron: cambie ese letrero y pon el que se dice rey de los judíos. Pues Pilatos dijo: lo escrito, escrito está. Y eso es lo que el señor López Obrador tiene que saber. Muchas gracias.